9:41. Continúan las discrepancias en la Cámara de Diputados respecto a quién le corresponde liderar la mesa directiva de la testera. Ya hubo elección de senadores esta semana. El turno ahora en las próximas es para la Cámara Baja. Ahondamos en este tema con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. ¿Cómo está, diputado? Gracias por el contacto. ¿Cómo está, Sebastián? Buen día, muchas gracias por el contacto. Diputado, bueno, después de lo que ocurrió en el Senado, donde se rompe el pacto administrativo y llega la oposición a liderar la mesa con el senador José García Ruminot, ahora la atención está puesta en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve usted el ambiente? ¿Cree que se puede ocurrir algo parecido y que se termine rompiendo también el acuerdo administrativo en la Cámara de Diputados? Yo espero que no, pero creo que lo que usted señala como punto de partida es lo relevante. Acá existe un acuerdo, yo espero que eso no se rompa, porque hay que tener en cuenta que, el caso de nuestra bancada le correspondía antes, mucho antes, haber haber encabezado la presidencia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, nuestro partido sufrió un veto, eso dio lugar a una nueva conversación, a una reconfiguración del acuerdo administrativo, donde se incorporaron otros partidos, partidos de centro, y en esa nueva conversación surgió justamente establecer como un compromiso de todos que esta mesa, que se va a elegir en abril de este año, la próxima mesa sea encabezada por nuestra bancada. Y por lo tanto, yo creo que este acuerdo, hay que decirlo claramente, es un acuerdo de naturaleza administrativa, no es un acuerdo político, o sea, no es un acuerdo programático. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, creo que no debería influir, no debería incidir en teoría que existan algunos movimientos distintos a otras fuerzas, sino que más bien yo creo que lo que vale acá es que se respete un principio muy fundamental en la política, que es la palabra empeñada, porque eso es lo que genera confianza en las relaciones entre fuerzas. Diputado, pero eso ya no ocurre en el Senado, por ejemplo. Así es, y eso es muy lamentable, bastante vergonzoso lo que ocurrió en el Senado, existiendo un acuerdo explícito en este caso incluso con la oposición. Y claro, creo que no es una buena señal, pero hasta ahora nosotros esperamos que pese a ello se respete, eso sí, el acuerdo de la Cámara, toda vez que las fuerzas políticas que están en el centro y que formaron parte de este acuerdo también formarían parte de la mesa. Entonces yo no veo, no advierto cuál sería, no hay ninguna razón a mi juicio para que este acuerdo se rompa, y tampoco creo que ha existido alguna notificación al respecto. Diputado, sobre eso le iba a preguntar, sobre las conversaciones que ustedes han tenido y las señales, porque acá, por ejemplo, ha surgido el nombre ya directamente de Johanna Pérez como una carta para poder encabezar la Cámara de Diputados. Ayer yo tuve la posibilidad de conversar con ella en la radio, de entrevistarla, y sobre el tema decía que ella estaba enfocada en otras cosas, en la agenda de seguridad, pero no cerraba la puerta, claramente, que sería la señal que uno esperaría, ¿no? Si es que hay voluntad de respetar el acuerdo administrativo al que usted hacía referencia. ¿Cómo ve usted el que ya esté instalado ese nombre, el de la diputada Pérez de Demócratas? Bueno, eso es algo que ha levantado partidos de derecha. La derecha, por supuesto, en esto está viendo una oportunidad con lo que pasó en el Senado. Y yo quiero decir que lo que está de fondo acá, más allá de los nombres que se pueden levantar, es que en definitiva acá hay un esfuerzo articulado para bloquear las reformas del gobierno del presidente Boric. Creo que eso es lo que está de fondo, y lo que ocurrió en el Senado tiene que ver con eso, o sea, establecer un veto, un bloqueo, fundamentalmente aquellas reformas que tienen que ver con la mejora de la calidad de las personas. O sea, quiero decir acá, en definitiva, cuál es el comportamiento que uno puede ver en los parlamentarios que están en la derecha, tiene que ver con la defensa de intereses económicos, en el caso de la ISAPRE, en el caso de la AFP. Entonces creo que claramente eso es lo que está detrás, es el subtexto de esta articulación, tiene que ver con eso, o sea, con defender algunos intereses económicos de algunos grupos empresariales, y eso se ha expresado nítidamente, por ejemplo, en el caso de la ISAPRE, y también, por supuesto, en la Cámara de Diputados cuando se votó la reforma de las pensiones, cuando se rechazaron aspectos elementales de esa reforma que podrían haber facilitado subir las pensiones. Entonces creo que lo que está de fondo es eso, y yo espero que más allá de esas diferencias y de esa postura de la derecha que ve esta oportunidad, yo insisto, creo que acá también hay que dar una señal de confianza hacia las personas. En definitiva, diputado, cuando uno empeña su palabra, cuando uno se pero compromete a algo, debe cumplir.
Usted lo atribuye a la defensa de intereses económicos, dice, ¿no? Y el intento por bloquear ciertas reformas. Pero en la Cámara de Diputados hay otro factor que pesa. El diputado Juan Santana esta semana decía que estaba en riesgo el acuerdo administrativo fundamentalmente por una alta fragmentación también de la Cámara de Diputados y que eso era más bien un factor que estaba poniendo en duda quién asumiría la testera. O sea, desde luego, ciertamente, esa es la realidad. En la Cámara de Diputados hay una mayor fragmentación Ujú. que en el Senado. Muchos diputados que no responden a una bancada en particular o que no responden ni siquiera a un ideario en particular. Entonces, claro que eso conspira también contra un funcionamiento adecuado del Parlamento y, en definitiva, van surgiendo intereses particulares, pequeñas aspiraciones, objetivos que se van superponiendo al mandato popular. El mandato popular a todos los parlamentarios tiene que ver con legislar para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces creo que eso queda un poco de lado cuando se privilegian intereses personales y eso ciertamente para ello favorece esta fragmentación. Y creo que eso también nos lleva a una otra reflexión que tiene que ver con una futura reforma del sistema político porque en las actuales circunstancias, claro, hay un incentivo para estos desprendimientos que en definitiva favorecen estos intereses personales. Pero claro, pero también insisto en el punto en que hay una cuestión política que está detrás y que dice relación con cómo hacer fracasar o cómo boicotear las reformas que el presidente Boric ha presentado. Ya llevamos meses de dilación, por ejemplo, la reforma previsional y lo mismo ocurre con el pacto fiscal. Entonces, acá, claro, la derecha pretende construir una mayoría que se disponga a satisfacer ese objetivo. Creo que eso es lo que está detrás. Ujú. Diputado, ¿cómo evalúa en todo esto el rol de demócratas en particular? ¿Tuvieron una participación clave en la definición del Senado? ¿Pueden tenerla también en la definición de la Cámara de Diputados? Bueno, nosotros conversamos con demócratas, Ujú. fue parte de la conversación el año pasado cuando nos sentamos a dialogar respecto de cómo darle una cierta gobernabilidad a la Cámara, reconociendo el peso de cada fuerza política, y en esa conversación ellos voluntariamente accedieron a apoyarnos explícitamente en esta mesa que se elige ahora, y por lo tanto yo espero que más allá de los ruidos que se están generando en torno a la mesa, que son más o menos habituales, yo espero que los parlamentarios y parlamentarias del Partido Demócrata sí respondan a la confianza, a la palabra empeñada y que en definitiva yo quiero insistir en que confío en su honorabilidad. Yo creo que eso es muy importante, puesto que cuando no se cumple la palabra, claro, eso también significa que se pone en duda si una autoridad va a cumplir su palabra respecto de sus electores. Entonces, creo que eso también tiene otras implicancias que van mucho más allá de las relaciones en el Parlamento. Ujú. Bien. Diputado Cuello, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Buen día.